¿Qué dirías que es para ti la espiritualidad? Pues, para empezar, yo creo que todo ser humano está compuesto de cuerpo y espíritu. O sea, somos parte de ambas cosas. Entonces, realmente hablar de espiritualidad es hablar sobre ti mismo. Uh-huh. Entonces, digo, siempre van a haber los puntos de vista muy escépticos que digan que somos pura materia y que somos simplemente cuerpos que algún día pues se van a morir y se van a pudrir al final, pero pues yo creo que hay más que eso y creo que en el fondo todos creemos que hay más que eso, ¿no? O queremos creer. Tal vez, pero pues al final hay una esencia que trasciende lo físico. Uh-huh. Yo creo que el simple hecho de tener sentimientos y las preguntas elementales, ¿no? Como uh-huh. quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. El ya existencialismo. Eso, exacto. O sea, eso ya denota una cierta espiritualidad. Real o construida, pero eso siempre va a estar. Me gustó eso de real o construida, o sea, porque supongo que viene como de esta idea de que pues a lo mejor sí, de verdad no existe nada más allá, pues la construyo y yo solito pienso, me hago mi propia espiritualidad. Claro, sí, y yo creo que muchas veces la gente confunde la espiritualidad con adorar a un dios, ¿no? Uh-huh, con religión. Exacto. Uh-huh. O sea, muchas veces cuando cuando se le habla de espiritualidad a la gente es luego pensar en hincarse y persinarse, ¿no? Uh-huh. Es muy común, pero pues realmente la espiritualidad yo creo que va más hacia la cuestión personal, o sea, hacia la cuestión del interior y cómo... Ahorita me preguntabas precisamente cómo me siento. Entonces, ese cómo te sientes incluso es una pregunta hacia el espíritu, no es tanto para el cuerpo. Porque si me hubieras preguntado al cuerpo, te hubiera dicho, pues tal vez me duele un poco el brazo, o me duele la cabeza, estoy un poco crudo, que no es cierto. Pero esa sería una pregunta para el cuerpo. Una pregunta para el espíritu es un cómo te sientes, pero cómo te sientes de verdad. Y entonces, o sea, porque ahí ya me suena como, digo, por el background, psicología y lo que tú quieras, ya más bien... ¿Como que entonces el espíritu y las emociones están conectadas? Yo creo que sí, porque hay un cierto patrón con las emociones y con precisamente este existencialismo. Uh-huh. O sea, realmente, hay muchas teorías que tratan de explicar por ejemplo, la bondad y la maldad, ¿no? Uh-huh. Es decir, si una persona es intrínsecamente buena o intrínsecamente mala, sí. Pero pues eso no existe, como lo podrás imaginar, realmente somos producto de nuestras circunstancias en muchas cosas y finalmente pues así es como uno construye el espíritu, ¿no? O sea, no es una cuestión, sí es una cuestión mental, pero yo creo que también la mente forma parte del cuerpo, o sea, porque al final tú estás en un camino fijo o tú tratas de construirte un camino, pero las emociones no siempre están en relación a ese camino, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues muchas veces, o sea, el mejor ejemplo de todo, siempre vas a querer estar feliz, ¿no? Uh-huh. Pero van a venir sentimientos de tristeza, van a venir sentimientos de enojo, o sea, esas emociones son algo que uno no planifica, son algo que está ahí. El espíritu va más hacia quisiera decir una personalidad más interna, más de reflexión. Exacto. Uh-huh. Entonces yo creo que va más para allá. En mi manera de verlo, y es en mi experiencia. Uh-huh. O sea, ¿crees que podría ser como este vehículo para el famoso conócete a ti mismo? Yo creo que sí. O sea, porque ¿qué es el yo? O sea, ya nos vamos a poner bien filosóficos. Vamos a aprender incienso y todo, pero ¿qué es el yo al final, uh-huh, ¿no? O sea, ¿cómo defines el yo? ¿Cómo te defines a ti mismo? ¿Eres tu cuerpo? ¿Eres tus emociones? ¿Eres tus metas? ¿O simplemente existes, no? O sea, ¿qué es esa existencia? ¿Qué es ese...? Porque la sociedad te ve como individuo, pero ¿tú cómo te ves? Uh-huh. Tú puedes ver 1000 personas en el metro y la persona que está enfrente de ti es simplemente un ser humano. Pero ese ser humano te voltea a ver de la misma manera que tiene eres su un ser humano. propia realidad. Ajá, porque él se conoce mejor, se supone mejor que nadie, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces... Yo creo que ahí reside la espiritualidad. Obviamente no es algo que podamos definir en un programa de una hora. Está cañón. Ajá. Pero sí, a mí me gusta pensarlo como algo muy personal, que es pues finalmente la esencia humana.
Y es una conexión con algo que no sabemos cómo luce, ¿sabes? Igual no sé si un más allá o un cielo o un paraíso o lo que sea, pero pues también te conecta con esa posibilidad. O sea, le estamos como encontrando lo estoy como imaginando que tiene una parte muy como aterrizada, muy aquí en tu día a día, en tu realidad, que son las decisiones que tomas, la personalidad que tienes, lo que haces con tus acciones, que vienen de tu espíritu que construyes, y al mismo tiempo también tiene un aspecto muy, no sé si ya aventarme a decir divino, pero esto como que de más allá de nuestra existencia aquí terrenal, por decirlo de alguna manera. Sí, muchas religiones, muchas creencias están basadas obviamente en el hecho de que la espiritualidad, el espíritu, que es muchas veces lo asocian con el alma, es el contacto directo con la deidad. Ponle tú el nombre de la deidad. La que quieras. Ajá. En casos como el budismo, por ejemplo, el budismo, pues no, o sea, como tal no califica como religión, más bien es como una filosofía, pero de todas maneras trabaja mucho con el espíritu en el sentido en el que tienes que purificarlo hasta llegar a un punto de plenitud, que es el Buda al final, ¿no? Entonces, yo creo, ahora sí me voy a ver como un poquito geek, pero no sé si viste Doctor Strange, yo creo que tú sí. De mis favoritas. Hay una parte en la que The Ancient One le dice a Strange que que le está enseñando un MRI, le está enseñando un mapa de los puntos de energía, y le dice, todo esto es una interpretación de un hombre que veía parte del picture, pero no the whole picture, ¿sabes? Sí. O sea, al final yo creo que todas las religiones, todas las creencias y todas las interpretaciones de lo metafísico son una parte de algo mucho más grande. Porque pues sí, o sea, es muy sencillo calificarlo como basura, pero finalmente creo que pues es algo mucho, muy grande como para ignorarlo. Al final es lo que yo creo, o sea, el problema es que las religiones han sabido ganar el odio de la gente. Eso está cañón. A ver si podemos regresar a eso después. Sí, claro. Porque sí, o sea, quiero ahorita irnos un poquito más cuál ha sido tu experiencia y tu journey, pero a ver si alcanzamos al final a regresar a esta conversación de la religión y por cómo se han llevado a cabo las religiones y cómo se manejan. Siento que hay como una falta, una pérdida, o sea, como que no sé si sea solo mi experiencia y lo que yo veo, o sea algo más grande, que estemos como perdidos espiritualmente. Creo que sí es un buen tema para regresar, porque con ese sí te puedo soltar 3 horas. Eso. Ok. Vamos a tratar de que lleguemos ahí en algún momento, pero pues también parte de invitarte con mucho cariño a que vengas. Muchas gracias. Es pues que nos compartas tu experiencia de cuál ha sido tu viaje con la espiritualidad, incluso la religión. Ok. Pues mira, para empezar, yo como creo que el 80% de este país, nací en el seno de una familia católica. Sí. Es algo que se va a encontrar uno mucho, ¿no? Ya ahorita en los tiempos que corren y la gente que empieza a hacer familias hoy ya no es tan común, pero pues cuando nosotros éramos más chavos, cuando nosotros nacimos, ya me siento bien señor, ¿verdad? Sí. Cuando éramos más chavos, cuando estábamos roleando. No, pero cuando nosotros nacimos, estaba todo más estandarizado en ese sentido, ¿no? O sea, las clases bajas creían que eso los iba a sacar de la pobreza, y la clase alta creía porque era símbolo era como estatus social, ¿no? Y pues ya en todo lo de en medio, pues todos querían aspirar para arriba. Entonces, obviamente muchas de las familias eran católicas. Yo nací en una de esas, con la típica tía, con el típico sobrino, con el típico todo, que hay unos que te dicen, no, esas son puras patrañas, y la tía que no, conviértete y cree en el evangelio. Es que iba a decir una palabra fea, pero
No sé qué tan Puedes decir Peter lo que King tú sea quieras, esto. Diego, pero Ok. según tú sonando muy viejo, por decir que cuando nacimos y no me sales con cosas como... Ay, bueno, extrañas. cuando nacimos, bueno, yo sí ya empiezo a sentir las articulaciones tronar un poco, pero, Ajá. pero, bueno, obviamente pues ya vienes con un cassette, ¿no? O sea, ya hay vamos a rezar todas las noches antes de dormir, ve al catecismo, afortunadamente salí del catecismo bien, ¿cómo se llama? Pues ve a misa todos los domingos. O sea, tú vienes sí de una familia, porque por ejemplo, en mi caso, sí, tanto mi mamá como mi papá se identifican como católicos. Y a lo mejor mi papá lo practicaba más, o bueno, es que depende. Yo entiendo que mi papá era más de ir a misa y mi mamá es muy creyente, pero no practicante, si eso se entiende. Es muy de Sí. hablar con Dios, pedirle a Dios y todo, pero no de practicar la religión, de ir a misa los domingos. O sea, no va por ahí lo de ella tanto. Sí. Mi papá era así, pero pues la familia tejana, ¿no? Entonces, pues íbamos a misa en familia, realmente nos criamos en un ambiente religioso de ir a... Bueno, los grupos juveniles nunca me gustaron mucho, pero más o menos esa fue pues la tendencia, ¿no? Al final del día, pues cuando tú vas, no sé, si a ti te llevan a una obra de teatro una vez por semana, todos los domingos, y ves actores y tu mundo es eso, al final vas a decir, esto está padre, igual yo algún día podría estar en donde están ellos, ¿no? Pues así me pasó a mí. Pero con el sacerdocio, ¿no? O sea, desde el principio es una figura idílica, ¿no? O sea, al sacerdote te lo venden como los delegados, ¿no? El embajador divino, la persona a la que le tienes que hacer caso porque él sabe mejor, porque él está en contacto con Dios. O sea, digo, ahorita ya se ha desvirtuado mucho la imagen del sacerdote, sí, pero antes era algo... O sea, el padrecito del pueblo era, o sea, pueden ver películas antiguas y el señor era una autoridad. No sabes por qué, pero era una autoridad, ¿no? Y sí, entonces, pues, veías eso y veías, pues, es una carrera aspiracional. O sea, por lo menos de la manera en la que yo crecí, era una carrera aspiracional. Y pues, también hay mucha cuestión familiar de que porque un niño juega a lo que ve, ¿no? Y pues alguna vez yo jugué a ser el padrecito. Y eran, ay no, este niño tiene vocación, ¿no? Entonces obviamente viene todo este teatro de decir, es que el niño está captando las cosas divinas muy rápido, ¿no? Pero pues realmente está replicando lo que está viendo. Estaba jugando. Sí, pero pues al final te separan, ¿no? De la... No en el mal sentido, o sea, no es como lárgate, quieres ser padre, no. Sí, no, más. O sea, es el niño especial, ¿no? O sea, ahora sí que el Chosen One. Y siendo fan de Star Wars, eso se siente muy bien. Entonces, poco a poco empieza, o sea, mi desarrollo es así, hasta que pues llegas un poquito al mundo, como digo, que eso es otra cosa muy interesante, cuando te dicen, es que tienes que enfrentarte al mundo. Porque pues como que estás muy seguro en casa con tus creencias, sí, con tu Dios que te protege y sale al mundo, al feo mundo donde te van a decir que Jesús no existe, ¿no? Ajá. Entonces, hay que prepararse. ¿Te lo pintaban así? Sí, totalmente. Porque aparte yo fui de escuela católica hasta graduado de prepa, ¿no? Entonces, ese era mi ambiente, ese era mi ahora sí que mi jugo, ¿sabes? Te digo. Pan de cada día. Jesucristo. Sí, Jesucristo. Entonces, pues sí, tienes, o sea, incluso tus prefectos, algunos de tus maestros, la gente que ves circulando la escuela son sacerdotes, ¿no? Y no ayudó mucho que fueran legionarios también, ¿no? Porque el legionario, digo, no me voy a aventar a decir las cosas más feas, pero tienden mucho a ser como sembradores de vocaciones, refiriéndote a que te hace cuenta, te ven en la capilla, o bueno, ni siquiera en la capilla, caminando y yo te veo como padrecito. Y te van metiendo ideas. Exacto, sí, está muy sectario, muy raro. Sí.
Y al final, por ejemplo, yo he visto a mucha gente, bueno, he tenido el contacto con mucha gente que se ha ido a sus centros de preparación y al final es como, yo me quiero ir a mi casa, esto no me gusta, ¿no? Y es el demonio que te está tentando para que te salgas y no cumplas con tu misión. Entonces sí. Y yo, qué cañón. Sí, te digo, ya hablaremos más de la religión después, ¿no? Como institución, pero pues yo crecí en ese ambiente. Debo decir que no fue nada drástico, o sea, no estoy aquí como sentado. Normal. Ajá, y no estoy sentado aquí como sobreviviente de una secta así de fue horrible, pero pues sí, o sea, ese era mi mundo, en eso me movía.